El tema del Evangelio de hoy, Jesús, nos dice Lucas, va camino a Jerusalén. Y sabemos que va camino a Jerusalén a cumplir su misión. Jesús va a Jerusalén a entregarse enteramente al Padre y a nosotros, y va a ofrecer su vida en la cruz. Y en este contexto alguien le pregunta, una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que se salvan pocos? Y Jesús no le gusta responder este tipo de preguntas. Más bien da una enseñanza que vale para todos, para el que está preguntando y para el que escucha, no solamente en ese momento, sino también a través del tiempo, de la historia y sobre todo nosotros de la liturgia que nos hacemos presente en ese momento salvador. El Papa Francisco cada tanto, como Papa, ha contado alguna anécdota del cardenal Quarracino, que fue el obispo que lo eligió, primero como obispo auxiliar y después como arzobispo coadjutor. El cardenal Quarracino, después de ordenado, él estudió en La Plata, se ordenó sacerdote y estaba en la diócesis de Mercedes en ese momento. Y era profesor del seminario de algunas materias, entre ellas francés, que alguno por ahí no sabe, pero enseñaba francés, y también enseñaba en teología la parte que se habla de la salvación, que se llama soteriología. Soter en griego es salvador. Entonces, hablando del tema de la salvación, dice, bueno, ¿quiénes se salvan? Esto lo contaba el profesor que nos daba a nosotros, que había sido alumno de Quarracino, ¿no? Que después fue el cardenal Quarracino. Entonces dice que el cardenal, bueno, todavía no era cardenal, el padre Quarracino decía: ¿quiénes se salvan? Vos, yo y alguno más. Eso, por supuesto, que era antes del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre está la presunción de que los salvados está en el grupo nuestro. La respuesta que tendría que haber dicho Jesús para la mentalidad de la época es: ¿quiénes se salvan? No nos olvidemos que Lucas escribe para los griegos. ¿Quiénes se salvan? Los judíos. Esa tendría que haber sido, porque era la mayor, digamos, la sabiduría que se tenía en el tiempo de Jesús, es que para salvarse, la salvación era propiedad del pueblo de Israel. Aunque hemos visto también, cuando seguíamos a los profetas, que los profetas vaticinan, anuncian que la salvación están llamados todos los pueblos. Pero la concreción de la salvación en el momento práctico, siempre, en definitiva, se salva mi grupo, digamos. Entonces Jesús dice: ¿cuál es el criterio de la salvación? La cantidad va a depender no de un determinado grupo, no de una determinada raza, no de una determinada condición, podríamos decir congregación también, o de una parroquia o de una diócesis, sino que va a depender de cómo nosotros entramos en comunión con Jesús, con su palabra y con los hechos. Dice, ustedes van a decir: hemos comido contigo, te hemos escuchado en nuestras plazas, pero él va a decir: apártense de mí los que obran el mal. Porque en definitiva el camino de la salvación es un camino que compromete toda la existencia, toda la vida, y compromete evidentemente también las obras. Por eso es importante que nosotros nos planteemos el tema de la salvación en la dinámica precisamente del Evangelio. Es cierto que determinada manera de ser y de vivir es necesaria para la salvación. No nos olvidemos que en el Evangelio, cuando Jesús habla de la salvación de los gentiles, es decir, de aquellos que no tenían la verdadera religión porque no eran judíos, dice que también el pastor iba a separar las ovejas de los cabritos, iba a poner a la derecha a las ovejas que habían asistido con misericordia al que lo necesitaba. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, etc. ¿Y cuándo? Cuando lo hicieron con el que necesitaba. Aunque no me conocieron a mí, estaban en el camino. Y por el contrario, las de la izquierda, id al fuego eterno preparado para Satán y los ángeles, por lo contrario, porque tuve hambre, no me dieron de comer. ¿Cuándo? Cuando no lo hicieron con el que lo necesitaba. Evidentemente que la vida, la consecuencia de las acciones, hay una verdadera forma de ser humanos que es el camino, en definitiva, de la salvación. Pero nosotros también tenemos que aprovechar los medios. El pueblo de Israel fue un medio, la iglesia es un medio, las congregaciones, los movimientos que se dan en la iglesia son un medio. A veces, es cierto que a veces la pertenencia a un determinado grupo da la idea de que como uno es mejor o tiene un plus que otro,
tiene una gracia particular que hay que aprovechar, sobre todo si lo leemos en la clave de la carta a los Romanos, este capítulo 8, que por más de 20 veces nombra al Espíritu Santo. La vida del cristiano está asignada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos a Dios Padre, es el gemido del Espíritu Santo, un gemido inenarrable, impronunciable, que nos hace a nosotros, que nos mueve para que pronunciemos esa expresión, Padre. La vida de la comunidad tiene que estar asignada por el Espíritu. Vamos a pedir al Señor entonces también esa gracia que Pablo nos hace entender, que a veces puede ser difícil, puede ser arduo caminar en la fe, en la coherencia de la fe, en no caer en la esperanza. Fíjense que Pablo siempre pone metas importantes, pero siempre la última palabra es de esperanza, Siempre la última palabra está abierta a que nosotros auténticamente podemos seguir el camino que Jesús nos trazó en el Evangelio. En este día que celebramos votivamente a San José, le pedimos la gracia de la fidelidad, de la escucha de su palabra, y le pedimos también al Señor por nuestras necesidades y por nuestras intenciones. Que así